¿Alguna vez no han soñado tan profundamente que despertar se vuelve una tarea complicada? Tu cabeza se siente tan pesada y el simple hecho de querer levantarla de la cama hace que duela. No estoy segura si es un mal sueño o que por el contrario necesito dormir más. Sí, tal vez eso sea. Mejor dormir y dejar a lo que queda de mis sueños florecer. Sin embargo, un ruido lo suficientemente fuerte me sacó de mi plácido y pesado descanso. Abro los ojos en un gran esfuerzo que no creía capaz de hacer. ¿Cuánto tiempo pasó ahora? En realidad no estaba en mi cama, sino en una silla de meser. Poso mi mirada en aquella ventana un poco sucia, pero más brillante que todo mi cuarto, intentando adivinar qué momento del día o la noche será, hasta que percibo una gota de agua, y después otra, y una más. ¡Oh, claro! Está lloviendo. Eso era lo que las gotas significaban. Tal vez otro de esos ruidos que parten hasta el mismísimo cielo fue lo que me sacó de mi letargo. Realmente no quería ver cómo estaba la situación aquí. Me he desacostumbrado tanto a este lugar. No sé si soy yo o mi mente esta vez. En mis sueños más tranquilos, en los que literalmente no había nada, era donde mejor podía escucharlos. Un sonido lejano al principio, confundiéndolo con que serían voces tal vez, en un intento desesperado de conseguir compañía. Sin embargo, más pronto que tarde descubrí su naturaleza. Eran los mismos aleteos de los pájaros. Se presentaban casi en cada oportunidad que pegaba el ojo. Su intensidad bajaba o subía con un patrón impredecible con cada noche. Cuando esta etapa de mi vida, por así llamarlo, llega, simplemente no hay más que dejarla pasar. He de admitir que, aunque con el tiempo acepté felizmente lo que iba a pasar, a veces recuerdo con nostalgia aquellos tiempos donde era ignorante de mi destino. Todo cambió allí. Esa simple charla con el doctor lo terminó todo. La renta que pagar, un matrimonio con hijos para nada favorable que no querían verme, una pensión dudosa, todo perdió sentido allí. Con los pocos años que pasaron desde ese punto, todo fue en picada. Bien dicen que la demencia va desapareciendo cosas en tu mente, pues no fue tan rápida como el mundo físico cuando mi familia decidió postrarme en esta casa del mal. No comprendieron la bendición que había llegado a mi vida, no me apoyaron y simplemente me dejaron aquí abandonada, con personas al igual que yo, personas a las que se les escapaban sus últimos años de vida, y todavía tuvieron la osadía de decirme que fue la opción que les quedó, que pudieron mandarme a un lugar peor. De todas formas, terminé aquí, lejos de la ciudad donde vivía, lejos de todos los que conocí. Hasta podría decirse que está en un lugar abandonado por Dios. Pero por fortuna, eso último no era del todo cierto. Mi Salvador, el Señor, que me ha acompañado toda mi vida, manteniendo mi fe alta, mi vida plena bajo su palabra. Él existe, para mí era real. Pasé unos buenos años en mi juventud estudiando religión y teología, lo básico que te enseña la Biblia, o incluso cualquier dios de otra religión que no sea la cristiana. Sin embargo, todo terminaba en él. Lo sé, porque lo había visto. Lo recuerdo bien, a pesar de todos los años que han transcurrido, lo sé. 11 semanas en coma tras un accidente automovilístico en mi niñez me lo habían confirmado. El mismo sonido de aleteos, pero en aquel entonces pude sentir su presencia.
No encuentro más palabras para describirlo que como algo cálido, reconfortante, como si finalmente descansara tras un día duro de trabajo. Ese suplicio cuando mi mente se encontraba en lo que parecía ser un infierno, ese coma traía no más que un espacio oscuro e infinito, donde podía sentir que los mismísimos muertos y entes del purgatorio entre la vida y la muerte me veían. Sentía sus miradas clavándose en mí como agujas. Aquel tormento, él fue quien calmó todo ese tormento, hasta que pude despertar una vez más. Mi familia era católica, nos enseñaron la palabra del Señor, pero nunca se acercaron a cómo se podía sentir. Él estaba en todas partes, lo era todo y a la vez no era nada, me seguía siempre. Y supe que siempre me guiaría. Me sacó de la muerte cuando era niña, de ese oscuro infierno, por lo que el descanso que me dé cuando me deba ir será el indicado. Tenía que seguir viviendo por una razón. Hacía perfecta lógica. Todos los recuerdos de esta vida terrenal serán borrados para que pueda irme en paz. No eliminados exactamente, sino olvidados. Era maravilloso. Fue un pensamiento que rondaba por lo más recóndito de mi ser, por más preocupada que me encontraba cuando me dieron el diagnóstico. Otro de esos estruendos azotó todo este recinto, sacándome de mis pensamientos, que se convirtieron en sueños cuando menos lo esperaba. Esta vez creo que era de noche. Seguía lloviendo al parecer. No me molestaría pasar un poco más de tiempo aquí. Se me dificultó voltearme de esta silla, pero me aseguré de ver todo el cuarto. Realmente estaba oscuro, e incluso me dio una pequeña sensación incómoda. Extraño para alguien de mi edad que lo ha vivido todo. Volteé de vuelta a la ventana, esperando quedar inconsciente por el sueño o simple pereza de existir aquí. La cabeza me daba vueltas. Aparte de nuestro Señor, la única compañía que sentía aquí era mi pequeñín, mi hermano menor, al que le llevaba por seguramente más de 10 años. No recuerdo la fecha específica, naturalmente para mi condición, pero eso no nos molestaba en absoluto. Se presentó después de mucho tiempo de mi diagnóstico. Más que molestarme por su tardanza, realmente me alegré al verlo después de que creí nunca más poder estar cerca de él. Seguía idéntico a como cuando éramos jóvenes. Cada que lo veía me alegraba en este mar milagroso cada vez más profundo. Él era tan importante en mi vida que aunque el regalo del Señor era olvidar esta vida, los recuerdos con él no sufrieron tanto daño. Me sentía bendecida, pues esas épocas cuando tonteábamos, íbamos a la escuela y disfrutábamos de nuestro mayor entretenimiento, los videojuegos, todo ello seguía presente en mi vieja conciencia. No recuerdo exactamente a qué jugábamos, pero la sensación seguía impregnada en mí sobre un videojuego de alta velocidad, un personaje veloz que a mi hermano siempre le maravilló, era su favorito. Dios, incluso muchas de sus fiestas de cumpleaños fueron tematizadas de ese personaje juvenil. Amaría recordar con mucha más claridad esos días. Realmente nos divertimos mucho. Supongo que era una de las pruebas del Señor. Si tenía que olvidarlo, que sea al menos de las últimas cosas. Sentí un leve estruendo detrás de mí. Reconociendo el sonido, parecía ser el crujir de algo que no reconocía. Terminé atribuyéndole el sonido a esta casa,
ya estaba demasiado deteriorada, tanto que empezaba a resquebrajarse. Realmente no me importaba mucho. Mientras no se caiga en pedazos antes de que me vaya, todo estará bien. En mi visión periférica pude percibir que entró una cara conocida. Sentí un pequeño sobresalto y casi se me detiene el corazón, pues no había oído a quien se sentó en una silla al lado mío y tenía, al parecer, un regalo entre manos. Era mi pequeñín. Seguramente sabía de antemano que lo iba a cansar una vez más con las mismas historias de nuestra infancia, películas, videojuegos y cómo amaba a ese personaje azul. Sin embargo, esta vez se me adelantó. Lo que traía en manos era un póster del que, al ver con más detalle, era dicho personaje de hacía ya tantas décadas. El póster estaba descolorido y simplemente era su figura caricaturesca. Parecía ser algo demasiado antiguo. Divagaba mientras mi pequeñín la ponía en la pared. No pude evitar notar que se veía más joven. Dios mío, él vivirá una larga y saludable vida, mientras que su vieja hermana partirá pronto. Sentí júbilo por tal afirmación en mi mente y por tener algo en este cuarto oscuro y poco acogedor. Algo que me recordará a esta persona tan especial, quien al verlo con esa imagen sacada literalmente de nuestras infancias, parecía verse como ese niño pequeño que causó tanta alegría en mí. Junto a ese póster dejó una foto de ambos, esta vez no tan jóvenes. Por poco no logro reconocer quiénes éramos. Después de aquellos regalos y presentes, partió, dejándome una vez más, pero esta vez no sentía este cuarto como una prisión milagrosa, sino como algo más reconfortante al tener la cara de mi hermanito y un recuerdo de nuestra niñez juntos. Realmente una conexión profunda para ambos. Sin que pasara mucho tiempo, me quedé dormida una vez más. Sinceramente, no quería saber sobre el paso del tiempo, pues noté que olvidaba la fecha frecuentemente, así que pedí que se me quitara todo reloj de la habitación. No quería saber nada de este mundo cuando descubrí que pronto partiría al reino de Dios, así que simplemente existía yo aquí. Era lavada 2 veces al día, pero mis siestas eran tan largas que por momentos creo que era limpiada sin que me despertaran, pues en cada estudio del progreso de mi condición comencé a notar que pasaba mucho más tiempo del que me daba cuenta. La última vez que hicieron un estudio decía que habían pasado 4 años. No estoy realmente segura ahora, pues cada vez que mi mente divaga, lo hace tanto que los pensamientos que intento recolectar se convierten en mi realidad y entro al sueño. Veo a mi pequeñín, finalmente, un sueño que no era completa oscuridad. Él estaba jugando ese videojuego felizmente mientras yo esperaba mi turno. Cuando ese puñado de píxeles que nos hacía felices perdiera una vida, era el momento cuando tomaba el control. No era realmente buena en ello, pero todo valía la pena por la convivencia que teníamos ahí. Éramos simplemente 2 niños disfrutando de nuestro juego favorito, nada más importaba en el mundo. Mientras juego con él, veo aquel póster que dejó en mi cuarto de esa vieja casa. Un poco de confusión hace eco en mi cabeza hasta que lo recuerdo completamente. ¡Claro! Era el viejo póster que teníamos en nuestro cuarto. ¿Cómo se me pudo olvidar algo así? El póster estaba un poco descolorido, seguramente porque cuando me lo entregó ya habían pasado décadas desde ese entonces. De pronto, en esa casa de nuestra infancia, en aquel sueño, llaman a la puerta y decido ir a abrirla,
preguntando en voz alta quién será. Mi hermano, abriendo su boca, responde a mi divagación: yo soy. Me quedo un poco desconcertada. Tonto, no podrías ser tú si estás aquí mismo. Me apresuro a la puerta y parado justo delante, mi cuerpo se siente pesado. La cabeza me da vueltas. Esa puerta era de un color distinto. Había llegado aquí de manera inconsciente porque recordaba dónde quedaba cada elemento de mi antigua casa. Pero de pronto no reconozco más qué es este lugar. Escucho a mi pequeñín aún jugando con la consola, lo que me recuerda que era mi casita. Pero solo lo escucho, no sé cómo llegar hacia él. ¿Qué es este lugar? ¿Qué hacemos jugando aquí tan tranquilamente? Esta no es nuestra casa. El sonido de aleteo se hizo presente una vez más, y recordé mi fe. Por más que sabía que estaba protegida por el Señor, cada centímetro de mi cuerpo quería tomar a mi pequeñín y salir corriendo de este lugar desconocido. Despierto con dificultad, con el sudor frío. No sé describir esta sensación de estar en aquel lugar desconocido con mi pequeñín. ¿Lo habré olvidado? Empiezo a cuestionar el milagro que me dio mi Señor. ¿Así se siente olvidar un recuerdo tan preciado? No puede ser. Tengo que sentir al Señor. Está aquí. Siento su presencia. Voy a estar bien. Seguramente fue un extraño sueño, con ambos jugando. Tal vez en casa de un amigo. Sí, eso debe ser. Me perdí porque no conocía la casa de su amigo de la escuela primaria. Esta vez el cielo era azul y brillante, con solo una gran masa blanca en el medio, como si quisiera tapar la vista más hermosa del cielo, como una pequeña jugarreta del clima. Sin embargo, era un buen día. Mientras el Señor me ayudaba a calmar esos pensamientos con su amor y recordándome que todo estará bien, escucho la puerta cerrándose a mis espaldas. La señora que trabajaba en esta vieja casa había terminado de limpiarme. No me había dado cuenta por estas preocupaciones de la edad. Observo la foto con mi hermanito y no pude evitar notar el polvo encima. ¿Habrá pasado una semana? Sin llegar a concebir la idea, volteo al póster de nuestro juego favorito. Estaba un poco más blanquecino e igual con un poco de polvo. Me angustia que los regalos de mi pequeñín no duren mucho, pero no le di importancia, pues siguiendo allí me recordarían a tales hermosas memorias. Despierto del sueño de un sobresalto. ¿Eran más gotas en las ventanas? ¿Cuándo me quedé dormida? Mi preocupación escaló un poco más al casi olvidar dónde estaba. Sí, esta casucha del demonio. Me indigné al ver que mi mente había decrecido un poco más, probablemente debido a que el clima siempre suele ser tan tormentoso, uno pierde la noción del tiempo. Decido recostarme en la cama con un poco de dificultad. Paso al lado de los regalos de mi pequeñín y me desplomo en la cama a seguir durmiendo. Realmente no hay mucho que hacer aquí aparte de comer y dormir. Una vez más, junto a mi hermano, en este mismo lugar abandonado, jugando videojuegos. Escuché que a veces la mente relaciona recuerdos y lugares, aunque sea imposible que pasen, por lo que simplemente me dejé llevar. Esta vez jugábamos un juego de peleas de nuestro personaje favorito. Particularmente era mejor en estos juegos que en los de plataformas. Por lo que, como en los viejos tiempos, a veces lo dejaba ganar
y otras lo aplastaba para igualar el marcador. Me sentía viva. Debí valorar más esos dichosos momentos en aquel tiempo. Peleábamos en el mundo virtual y de pronto decido dar el golpe final. En lo que el personaje de mi hermano caía rendido en el ring, yo festejaba mi victoria. Lo logré, justo en la cara. Volteo a ver a mi pequeñín solo para encontrar una cara abatida, un poco triste por su derrota. A veces se tomaba mal las derrotas, por lo que siempre le conseguía comida para consolarlo. Lo tranquilicé, pero me dio una mirada que había olvidado. Aunque sean videojuegos, ver a mi hermano triste me dolió. No quería verlo así. Sin embargo, él se quedó así por un tiempo. Esa carita me hizo palidecer poco a poco. Empecé a oír únicamente cómo mi corazón se aceleraba. Quise moverme, quise decir algo. Desperté antes de poder darle su chocolate favorito. Me sentía impotente y frustrada, porque esta vez me habían despertado. Era uno de esos exámenes para ver cómo estaba mi mente. No quería despertar solo para que me digan que estoy peor. Aunque, con el pasar de los minutos, la acogida de mi señor vendrá. Es cierto, había olvidado que esto me acercara a él. Estaba tan absorta en mi hermano que no percibía esa calidez que me ha dado el Señor desde que estoy aquí. Agradecí y seguí con el examen. Mientras este doctor, aparentemente nuevo, me examinaba, no pude evitar ver los regalos de mi hermanito. La foto estaba desempolvada, con desgana, y el póster seguía descolorido. Me sentí satisfecha, pero noté un detalle extraño. Los ojos. No sé exactamente cómo expresarlo, pero los ojos de la foto, del póster, notaba cómo me miraban fijamente, con esa expresión como los de mi hermanito cuando le gané en el videojuego. Y aquella foto, ¿realmente nos la habrán tomado cuando estábamos apáticos? ¿Será el ángulo por lo que parece que me miran? No recuerdo bien ese día, no estoy segura de mis propios pensamientos. Me empezaba a preocupar una vez más, hasta que la voz del nuevo doctor me sacó de mis pensamientos. Dubitativo, estaba diciéndome que notificará a mis familiares de mi progreso. En sus análisis escritos y apuntes veo detenidamente. ¿Alucinaciones? ¿Tan temprano? Pensé que esto ocurriría cuando me quedé poco tiempo de vida debido a mi demencia. Hasta que mientras me hablaba de ello, me fijé la fecha en sus apuntes. 7 años. 7 años habían pasado. Pregunté la fecha para que me confirme esto, y era así. Quedé abatida, tanto que no noté cuando se fue de la habitación. Me fui a dormir, esperando que esto se me olvide también. Estaba en una casa extraña. No tenía conocimiento de haber estado aquí antes, pero tenía la certeza de que estaba esperando a alguien, a lo mejor a mi hermanito. Esperé un poco en el sofá antiguo que parecía conocer de toda la vida. Dirigí la mirada a la ventana que daba a la calle y simplemente no había nada. Pero un detalle me había sacado de mi aburrimiento. Quedé paralizada al ver a mi hermano alejándose de la puerta. Quise llamarlo o gritar, pero no quería dar vuelta para ir hacia la puerta. Es que simplemente no sabía a dónde ir. Me apoyé en la ventana y mientras más veía que se alejaba, más estancada aquí me sentía. Como si algo me estuviera agarrando,
y me estuviera encarcelando aquí. Bajé la mirada para tomar aire. Eso solo hizo que quede aún más aterrada cuando vi una mano saliendo de la pared, agarrándome del vestido, de mis brazos y de mis piernas. No podía moverme, no podía respirar, ni formular palabras. Sentía que me iba a desmayar, me faltaba el aire, veía borroso, hasta que todo se quedó en blanco. Este sueño era diferente. Era simplemente este vacío blanco, como si estuviera en un inmenso lienzo. ¿Seguía desmayada? Me sentía como si estuviera flotando. Parecía durar demasiado. ¿Así de largos eran mis sueños recurrentes? El susto me había hecho olvidar ese detalle. En medio de mis pensamientos pude sentir algo, no físicamente, pero sí percibía algo a lo lejos. Era esa mirada otra vez. Apareció en la lejanía frente a mí, un simple ojo en este vacío blanco. Bastaba para provocar esa sensación de culpa en mí por haber llevado a las lágrimas a mi hermanito. No me gustaba, odiaba la idea de permanecer aquí por mucho tiempo. Quise moverme, quise despertar, pero esta vez no pude. Estas lágrimas que tenía mi hermanito provocaron ahora las mías. Escuché otra vez ese aleteo, esas alas. Podía imaginar como si fueran pájaros encerrados en una jaula que poco a poco se desesperaban más por salir. El sonido cada vez se hacía más fuerte mientras esa mirada se posaba sobre mi rostro con más y más lástima. Parecía no estar triste por haberlo hecho llorar, sino como si mirara algo tan delicado y frágil como un animal herido. Despierto esta vez en el piso. Al parecer me había caído y ni una sola persona lo notó. El frío tacto del piso acentúa que es ya pasada la medianoche. Me levanto con dificultad. Por instantes olvido las funciones motoras de mi cuerpo. No sé si atribuirlo a mi sedentarismo de los últimos años, o la condición que me ha aquejado, o salvado al mismo tiempo. Me fijo en la misma habitación oscura, con mi mente dando vueltas y mi cabeza a punto de estallar, viendo borroso mientras el golpe y el bajón de azúcar por el esfuerzo se quitan lentamente. ¿Cómo es que la gente más sana logra hacer tantas cosas sin olvidarlas ni cansarse? Me irrita, pero comprendo que es el precio a pagar por una larga vida. Y afortunadamente, yo fui elegida por algo superior a todos. Me fijo en el póster azul de mi hermanito. Se ha empolvado y su color se ha atenuado aún más. Las infinitas gotas, la lluvia. Sí, debió estar arrugando la pared. Este lugar sí que se va a caer algún día, pienso en mis adentros. El póster no parecía tan azul a estas alturas. Se veía cada vez con menos vida. No obstante, esa mirada sigue allí, en los ojos de ese personaje animado. Prefiero no encontrarle una explicación ya. ¿Acaso así son las miradas de por sí? No recuerdo cómo era una mirada que no sea esa. Me he perdido demasiado en mis pensamientos.
Quise caminar a la ventana, al menos para ver esas gotas que en mi imaginación podrían ser algo que no sean esos ojos juzgadores. Pero a mitad de camino, mis piernas no quisieron responder. No podía moverme. No porque habían dejado de funcionar, sino porque no sabía muy bien cómo era el patrón. ¿Un pie y luego el otro? No lo recuerdo. Los músculos de mis piernas, al parecer, han perdido la memoria. Decido dejarme caer sobre la cama, que por fortuna estaba a mi lado. Desde ese día no he podido levantarme. Si antes creía que era difícil percibir el tiempo, ahora es mucho más difícil. Las partes más emocionantes del día eran cuando me limpiaban o cuando comía, pues era lo más entretenido además de pensar. Pensar. Cada vez tenía menos cosas que recordar. Los sueños con esa mirada empezaron a ser recurrentes. Algunas veces el ojo aparecía, otras solo eran aleteos. Era rara la ocasión cuando soñaba con mi hermano. Una vez, y por poco olvido relacionar esa mirada con él. Siento que finalmente mi cordura se ha comprometido. Ya no distingo muy bien. Si antes tenía una noción de cómo era todo, ahora es como si supiera que está ahí, pero no puedo ver. Aquellos sueños muy fortuitos, cada vez más lejanos, sobre pasar el rato juntos con ese videojuego. Ni siquiera reconocía la cara del personaje, y peor aún, estaba a punto de olvidar la de mi hermanito, quien siguió manteniendo su expresión de tristeza. Empecé a esperar el siguiente examen, que aunque lo sentía lejano, seguramente llegaría mucho antes de lo que preveo. Tristemente, mi mente lo olvidaría y quedaría esperando a algo que ni siquiera podría recordar qué era. Eventualmente, todo se hizo monótono, pero había algo que aún me dolía, algo que empezó a acecharme, como si de un dios enojado se tratase. Desde esta cama no podía ver aquella vieja foto y solamente podía vislumbrar el póster. Estaba con algunas partes tan descoloridas que eran totalmente grises, incluso casi blancas. Tenía tanto miedo de que cuando desaparezca ese personaje totalmente, perderé lo único que me conectaba con mi pequeñín. Mi pequeñín. Dudé por un segundo. Era alguien pequeño cercano a mí, ¿verdad? ¿Probablemente un hijo? Solo sé que sentía un cariño enorme, aún para mi estado lamentable. Un día soñé... No puedo decir si soñé o lo vi, pero vi a alguien sentado en mi cama, mirándome. Tenía una sensación cálida en su presencia. Sabía que era alguien que conocía, pero no había más que un creciente malestar porque no sé quién es. No distingo la forma de su cara. Dios, ni siquiera distingo su tamaño. Simplemente se detuvo a mirarme durante horas, como si viera a un familiar en estado terminal. Estaba furiosa conmigo misma. ¿Cómo se me pudo escapar algo así? Solo me quedaban mis pequeñas memorias y el Señor a quien finalmente pude percibir más en mis sueños, el único lugar que me sacaba de estas 4 paredes infernales. ¿O eso le atribuí? ¿Qué más podría ser? Esos aleteos que oí en mi coma y ahora aquí tenían que ser él. No puedo hacerme la idea de nada más.
Al principio, debo admitir que me asustaba. Quería salir corriendo, pero en su mirada encontré todas las emociones posibles. Tenía que ser él. Era la misma sensación que me ha acompañado toda la vida. La que me acompañó cuando sentí tristeza de que mis seres más cercanos dudaban de mí. Dudaban de él. No tenían una fe tan grande como la mía, una certeza clara como la existencia. Desperté una vez más, la misma pared, la misma cama. Sobre la mesa grande, a mi lado derecho, el recuerdo de mi ser amado, alguien muy importante para mí. Me dolía saber que nunca más regresó, pero no recuerdo. Mi ser siente una gran conexión con ese póster viejo. Ni siquiera sé qué es lo que está allí plasmado, pero percibo la misma mirada que veo en mis sueños. A veces esta persona sentada cambiaba de posición y, por así decirlo, de esencia, pues sentía a alguien diferente, a alguien enojado, alguien que quería hacerme daño, alguien que me juzgaba. Se paraba al lado de la puerta, junto a la ventana y otras veces al frente de la cama. Sabía que no me harían nada, me cobijaba en mis sueños y el Señor me daba tanta calidez que me hacía sentir tan segura que sé que cuando despierte no sufriré. Tenía esa certeza y con ello afronté esas épocas cuando sentía que hasta las mismas paredes me observaban. O al menos eso fue hasta que olvidé el propósito de defenderme aquí. Empecé a olvidar por qué llegué a este lugar. Sé que aquí tengo que estar. Sé que todos estos días eternos y a su vez tan fugaces aquí son por algo. Todo es por Él. Todo lo hago por Él. Y seguramente estará esperándome cuando finalmente venga a recogerme. Un día me desconcertó una visita que parecía repetirse cada ciertas siestas. ¿Siete qué? Eso me dijo esta visita cuando se fue. Realmente no recuerdo quién era o qué hacía aquí. Solo se detuvo a hablar cosas que no comprendía mucho. Tengo un poco de miedo. No puedo casi articular palabras. Solo puedo aferrarme a mi fe, a mi regalo, a mi mente, por todo el tiempo que mi cuerpo lo permita. El que poco a poco empezaba a sentirse como una prisión. Todo empeoró cuando empecé a soñar con este lugar. Siempre era aquí, un cuarto oscuro, con sombras, o tal vez personas, mirando y observando como carroñeros, esperando a que su presa aparezca finalmente. Distinto a cuando sueño con la razón de mi fe, en la total blancura. ¿Era acaso lo que me esperaba? Tal vez cuando duerma por siempre terminaré allí, y antes tenía que pasar por este lugar, este infierno mundano. Despertaba y despertaba. Cuando finalmente creía que estaba despierta, abría los ojos una vez más, donde simplemente existía para seguir durmiendo, esperando y acostumbrándome a este entorno. Ya no distinguía lo irreal de la realidad. Gradualmente este lugar se empezó a hacer más oscuro. En uno de mis pensamientos vagos, este lugar oscuro, donde me sentía juzgada, culpada, con ojos llenos de tristeza y odio,
recordé la familiaridad del entorno. Sentía como el mundo se me caía a pedazos cuando me hallé en el mismo lugar en el que el Señor me encontró, producto de un coma que pude recordar de mi niñez. Dios, mi Señor, ¿por qué estoy aquí cada vez más? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué parece que no vas a salvarme esta vez? Estas horribles paredes me están mirando, me intentan alcanzar. Juro que de alguna forma, sé que si me levanto, me tirarán de nuevo a esta cama. Lloré. Las lágrimas brotaron de mis ojos hasta quedar dormida. Estaba sin soñar, como si me sumergiera en ese espantoso estado vegetal. Entró alguien. Después de tanto, alguien estaba haciendo algo que no sea frotar paños húmedos en mí. No comprendía lo que me decía, pero me agradaba tener algo que me sacara de mis pensamientos. Sentí que probablemente me estaban traicionando. A lo mejor necesitaba aclararme. Sin que pase mucho el sentimiento de que probablemente era un sueño, me mantenía tranquila, pero no me importaba más. Quise entregarme a lo que sea que pase, pero esa sutil y fugaz sensación de calma desapareció de un momento a otro. Mientras este individuo me hablaba y miraba, se quedó ahí con sus ojos posados en mí. Empezó a incomodarme, pues sus ojos rasgados y cansados empezaron a parecerse a los de mi fe, pero se lo veía enfadado. Sentí un escalofrío. Sí, estaba enojado. ¿Hice algo que lo enfadara? Volteé a mi imagen distorsionada en la pared, la que había sobrevivido todo este tiempo en su lugar, pero también tenía esta mirada. ¿Por qué todos estaban enojados conmigo? Ya había pasado demasiado tiempo así, y seguía sin entenderlo. El individuo se fue, pero sentía toda esa presión en mí. No sabía qué hacer. Esta lúgubre habitación finalmente recibía algo de luz de un día soleado, pero no me sentía nada a gusto. Era demasiado claro, tan claro como el contraste que brindaba esa mirada enojada, y contrastaba más cuando el cuarto se hacía cada vez más claro. Mi fe, el Señor me estaba juzgando. No podía sentir más su calidez. Quise gritar tan fuerte como nunca lo había hecho y salir corriendo de aquí, pero no sabía cómo hacerlo. Intenté y finalmente pude levantarme lentamente, con mucho esfuerzo. No sé de qué, pero tenía miedo. Vi hacia la lámina de la pared. Era irreconocible, pero había algo allí. Creo que no era más que una vieja memoria, algo que me recordaba a mi dulce infancia. Era importante para mí, pero a pesar de ello me mira con desdén. ¿Cómo algo que me hacía tan feliz me miraba así? Me quedé absorta en ello hasta que la cabeza me empezó a dar vueltas. Mi estómago se empezó a revolver y una sensación de que recorría mi espalda como agujas se manifestó. En el momento que noté que algo se empezó a mover ahí dentro, algo quería salir. La mirada que tanto me había acosado se había aclarado. Empezó a escurrir sangre.
por debajo de esa lámina de la pared. Ahora sí, toda la furia que percibía en esta habitación se había intensificado. Me regresarán a la cama, me regresarán a mi letargo. Ese ojo empezó a sangrar cada vez más, hasta que vi una masa irreconocible asomarse desde dentro del papel. Tenía una forma imposible, una cabeza enorme, si es que a eso se le podía llamar cabeza. Parecía estar quemándose, como si partes de esa masa blanca se desprendieran de su ser. Su expresión era indiferente, pero definitivamente quería salir de ahí. ¿Era mi señor? ¿Quiere llevarme con él? Lo confirmé cuando salieron alas de dentro de esa pared y atisbos blancos, dorados y rojos en un conjunto lo rodeaban en su forma irreconocible. Tenía la carne alrededor de ese enorme ojo, expuesta. El color de la sangre era algo tan nuevo como nostálgico. Cuando cada vez el Señor se acercaba más y más hacia mí, era una batalla perdida. Sentía que iba a desmayarme, hasta que tras ceder ante mi destino, desperté. Abrí los ojos con dificultad, asustada, pero no recuerdo por qué. Tal vez habría sido una pesadilla. Supe que no estaba soñando al sentir tan claramente las sábanas de mi cama. Estaban limpias, contrastando con mi sudor frío, pero me sentí cómoda. Sentía que un gran peso en mi espalda había caído. Volteé mi mirada en ese viejo póster. Ese personaje de videojuegos, seguía sin recordar su nombre, pero era él. Había vuelto a mi memoria. Me tomó unos momentos darme cuenta de que era un recuerdo de mi pequeñín, mi hermano. Comenzaba a recordar pequeños detalles cada vez más importantes. Intenté ponerme de pie, y aunque me costó un poco al inicio, creo que lo logré. Podía articular una que otra frase, todas de agradecimiento hacia la gran razón de mi fe, el Señor. Él tuvo la razón, yo tuve razón. La demencia purificaría esta vieja mente para dar lugar al paraíso. Dudé por un segundo sobre si este sería el lugar donde sellaría el final de mi vida, pero al notar mi envejecido cuerpo, supe que el lugar donde seré recogida no será más que esta casita vieja. Entró a la habitación el mismo doctor que me ha tratado estos últimos 11 años. Estaba mucho más viejo, pero no concibió la sorpresa inicial al verme. Y sobre todo al poder sostener una charla conmigo para el examen de hoy. Era una regresión de mi condición, eso creía fervientemente. La sorpresa del doctor se fue desvaneciendo gradualmente. Su expresión pasó a una seria. Era algo que no creía. ¿Cómo se mantenía tan tranquilo ante un verdadero milagro? Después de hacerme los estudios, se despidió y me mencionó que le dio gusto hablar conmigo este buen día. Estaba sentada en mi cama cuando me tomó los estudios de hoy, pero quise probar suerte a ver si podía sentarme en aquella vieja silla, tras tantos años, con un poco de dificultad de la vejez, pero con toda la energía que me quedaba. Veía por la ventana, postrada en la silla, que nunca creí que me traería tanta dicha. Era un día totalmente nublado, demasiado brillante, algo que no me molestó. Pasé las siguientes horas simplemente mirando el cielo,
Me alimentaron, me limpiaron y veía el día pasar con una perspectiva diferente a las interminables noches donde la lluvia y los truenos eran todo lo que había, y mi mente se sentía ligera. Por poco olvidé todo lo que me había aquejado estos años. Simplemente vivía cada momento de este día nublado. Sentí sueño finalmente. El hecho de sentir el descanso como algo que puedo experimentar con la conciencia limpia y lucidez se me hacía maravilloso. Recordé a mi hermano, mi pequeñín. Seguramente le darán la gran noticia. Me puse a rememorar esas tardes, tan dulces tardes cuando jugábamos a aquel videojuego, que a pesar de tener un póster totalmente desgastado y casi irreconocible, con tener la foto empolvada era feliz. Recordé nuestro crecimiento, salir de nuestra escuela, universidad, pero algo no estaba. Se me hizo difícil recordar lo que pasó después. Hice un poco más de esfuerzo. Sin darme cuenta, me quedé dormida una vez más. El ligero sentimiento de falta se fue atenuando una vez más. Estoy otra vez en esta infinidad blanca, pero algo no cuadra para nada. Esa cosa está aquí, el Señor, pero en esta pequeña e irreconocible masa blanca. Su ojo me mira inexpresivo. Debería estar feliz, pero me causa incomodidad. Pero a su vez recuerdo finalmente esa mirada antes triste. Era la de mi hermano cuando le gané en ese videojuego. No. Me quedé paralizada. La enorme carga de recuerdos me hicieron darme cuenta de muchos que había pasado por alto. Esa mirada no era exactamente de cuando lloraba. La tenía más veces de las que recordaba. Él nunca fue afín a Dios, como yo, y siempre sentía desdén cuando lo ignoraba por estar enfocada en mis estudios de la religión. Era pequeño y necesitaba de una hermana. Estuvo ahí cuando mis papás me echaron de casa, cuando me arrestaron bajo agresión, cuando me casé y descubrió cómo maltrataba a mi esposo y mi primer hijo. Tenía esa misma expresión en su rostro, mientras su cuerpo sin vida yacía recostado en la sala de mi antigua casa. Una expresión de pena y desaprobación, decepción, una expresión de dolor, como si hubiera muerto llorando. La imagen llegó a mi mente, junto a su cuello morado, asfixiado, sin gramo de aire recorriéndolo. La lucidez terminal es la última fase de la demencia antes de la muerte. Suele suceder en pocos casos donde el paciente recuerda grandes porciones de su vida que estaban olvidadas, tristemente para morir horas después. Como una mala broma de nuestro Creador, me había quedado dormida y Él estaba aquí. Una enorme sensación de remordimiento me invadió, mientras esa cosa mirándome empezó a crecer. Sus alas se habían hecho más grandes mientras un par extra de ellas salían de su caja torácica expuesta, la cual se había quedado sin extremidades. Era un desastre salpicado de rojo. Esa mirada que me ha atormentado tanto simplemente se cayó. Literalmente su ojo se disolvió, dejando un brillo incesante. Habría vomitado, de no ser porque sentí una familiaridad que nunca creí ver aquí. Esos aleteos, los reconocí. A esta cabeza la rodeaban sus dedos dorados, formando una especie de aureola, una masa irreconocible de los recuerdos de mi infancia, mi hermano y él.
Mi vida entera estaba aquí. Él lo era todo. Él lo era todo y nada al mismo tiempo. La razón de mi devoción y de mi tormento. Mi juzgador y mi cómplice. Estuvo en todos los lugares y fue todas las personas a la vez. Él, incluso antes de que todas las cosas fueran siquiera algo, Él simplemente es. Sentí la enorme culpa con la que me habían estado acosando todos estos años, largos años de espera interminable para el paraíso. Me arrepiento mucho de los males que he ocasionado en este plano terrenal. Comencé a preocuparme al punto de que la ansiedad comenzó a consumirme. Sin embargo, un pensamiento que cruzó mi mente me sacó de mi perdición. Dios, mi Señor, tú viste cómo he sufrido todo este tiempo. Este ha sido mi castigo. Fui descendida al infierno para renacer una vez más, ¿verdad? Oh Señor, en tu infinita misericordia me has absuelto de todo mal. Esta esperanza me dejó con una carga ligeramente menor. Miré a Dios, el que con su altura superaba la mía, asemejándose a lo que parecía ser la silueta de un cura, con esas grandes alas como su indumentaria. Solo éramos Dios, yo y mi pequeña sombra. No la habría notado si no fuera por un detalle. Mi Señor se me acercó lentamente y cuando una de sus alas pisó mi sombra, sentí una pequeña presión en el pecho. Pesaba como si me dieran un enorme abrazo de oso y empezó a ser más severo mientras más de su cuerpo llenaba mi sombra. Mis pecados me pesaban. Quise echarme a correr, pero era demasiado tarde. Agaché la cabeza en el mismo momento que me sentí igual que en todos mis sueños. Empezaba a olvidar todo una vez más. Todo menos esa mirada, la que mi hermano me dedicó cuando me enfrentó sobre la existencia del imponente ser que estaba justo frente a mí. Después de rogar por recuperar a su hermana mayor, la cual mi pequeñina exclamaba que la religión se la había arrebatado, sentía esa decepción en él y también recuerdo el enorme enojo que provocó en mí. Fue lo último que sentí junto a un terrible arrepentimiento cuando todo empezó a desvanecerse. Este lugar, un vacío blanco, incluso la nada se desvanecía. No era diferente del oscuro pozo de desesperación que me aquejó cuando estuve en coma y los últimos años. Momento en el cual llegué a esta conclusión fue cuando el entorno se resquebrajó. Una vez más, aquí, él controlaba este lugar. Sin más, llegué aquí por mi cuenta. No podía ser, exclamaba en mi mente por el perdón. Quería salir de aquí. Sin embargo, toda esperanza se había perdido. Olvidaba cómo articular palabras. Olvidaba cómo mover cada parte de mi cuerpo. Finalmente, como si de una cruel ofensa hacia mi creador se tratase, pues sabía lo que pasaría a continuación. Junté toda mi voluntad antes de olvidar cómo respirar y exclamé con una voz débil: Dios, perdóname, porque he pecado.